Me echaron de casa con solo 12 años. Dormí 3 noches en un parque, temblando de frío, hasta que una enfermera me encontró y me llevó a su hogar. 6 meses después, mi madre biológica apareció exigiendo que regresara con ella, pero lo que descubrí sobre su verdadera situación me dejó sin palabras. Cuando llegó borracha a la puerta gritando mi nombre durante las fiestas, todo explotó. Lo que su esposo hizo en ese momento cambió mi vida para siempre. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias. Me echaron de casa con apenas 12 años. Recuerdo perfectamente esa tarde de marzo, cuando mi madre biológica me entregó una maleta desgastada y me dijo que ya no podía mantenerme. No hubo abrazo de despedida, no hubo lágrimas, solo el sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de mí, mientras yo permanecía en el pasillo con mis pocas pertenencias, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Las paredes del edificio parecían cerrarse sobre mí como una trampa mortal. El olor a humedad y a comida rancia del corredor se mezclaba con el sabor salado de mis propias lágrimas que no podía contener. Arrastré la maleta escaleras abajo, y cada escalón era un golpe más en mi pecho ya destrozado. Los vecinos me observaban desde sus puertas entornadas, sus miradas cargadas de lástima o indiferencia, pero nadie dijo nada. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien o necesitaba ayuda. Pasé 3 noches durmiendo en el parque cerca de la estación de autobuses, cubriéndome con periódicos viejos que encontraba en los contenedores y rezando para que nadie me encontrara, ni ladrones, ni policías, ni servicios sociales. El frío de esas noches todavía vive en mis huesos, penetrando hasta la médula, y el olor a humedad de los bancos de madera aún me persigue en mis sueños más oscuros. Durante el día, me rodeaba por las calles tratando desesperadamente de pasar desapercibida, buscando restos de comida en los contenedores detrás de los restaurantes del centro. La vergüenza me quemaba las mejillas cada vez que tenía que hurgar entre la basura, pero el hambre era más fuerte que mi orgullo destrozado. Las tripas me dolían constantemente, retorciéndose en nudos apretados. El tercer día, cuando pensé que no aguantaría más, cuando consideré seriamente caminar hacia cualquier dirección hasta que mis piernas cedieran completamente, apareció ella, Elena Martínez, mi ángel vestida con uniforme de enfermera, con ojos cansados pero bondadosos que me miraron como si realmente importara. Elena trabajaba como enfermera en el hospital local y solía cruzar el parque camino a su turno de la mañana. Me vio acurrucada junto a la fuente, temblando bajo mi chaqueta fina que apenas servía de protección contra el viento cortante de marzo. Algo en su mirada cambió cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez. No me hizo preguntas incómodas sobre dónde estaban mis padres o por qué estaba sola en la calle. Simplemente se sentó a mi lado en el banco húmedo. Me ofreció un bocadillo de tortilla española que llevaba en su bolso de cuero gastado y me preguntó mi nombre con una voz tan suave que casi me hizo llorar de nuevo. Margarita, susurré, casi sin voz de tanto llorar durante las últimas 72 horas interminables. Elena tenía el cabello canoso recogido en un moño sencillo y arrugas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de una vida llena de experiencias, tanto dolorosas como hermosas. Sus manos eran cálidas y ásperas cuando tocó mi hombro con delicadeza. Manos de alguien que había trabajado duro toda su vida sin quejarse. Por primera vez en días que parecían eternidades, sentí que alguien realmente me veía. No como un problema que resolver, no como una molestia que había que reportar a las autoridades, sino como una persona que merecía compasión y dignidad. Me llevó a su casa esa misma tarde, una vivienda modesta en las afueras de Zaragoza, con geranios rojos brillantes en las ventanas que daban a la calle y el aroma constante a pan recién horneado que emanaba desde la cocina. El trayecto en autobús fue mayormente silencioso, pero no incómodo en absoluto. Elena me contaba sobre su trabajo en el hospital, sobre los pacientes que atendía cada día con dedicación, sobre cómo cada turno traía una historia diferente y una oportunidad de ayudar a alguien necesitado. Yo la escuchaba hipnotizada, aferrándome a su voz melodiosa como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso que amenazaba con tragarme entero.
Cuando llegamos finalmente a su casa, la calidez me golpeó como una ola física y reconfortante. Había luz natural entrando por ventanas limpias. Había colores vivos en las paredes color crema. Había fotografías enmarcadas de sonrisas genuinas que decoraban el pasillo largo. Todo era tan diferente del apartamento oscuro y frío donde había crecido, donde las paredes estaban manchadas y las ventanas siempre sucias. Y entonces apareció él, Tomás, su esposo, un hombre de hombros anchos y pocas palabras que me miraría con cautela durante las primeras semanas. Los primeros meses en casa de los Martínez fueron extraños y maravillosos a la vez, como vivir en un sueño del que temía despertar en cualquier momento. Elena vivía con su esposo, Tomás, un hombre callado y tremendamente observador que trabajaba en la fábrica textil a las afueras de la ciudad y que al principio me miraba con cierta reserva protectora. Sus ojos oscuros me estudiaban durante las cenas familiares, como si tratara de descifrar un enigma complejo que no terminaba de entender. No era hostilidad lo que veía en su rostro curtido por el sol y el trabajo, sino cautela. Quizás miedo a que su vida ordenada y tranquila se desmoronara con mi presencia impredecible. Tenían un hijo, Javier, que estudiaba medicina en Madrid y solo venía los fines de semana cuando podía escaparse de sus estudios intensivos y agotadores. La primera vez que lo conocí fue durante una cena de domingo. Llegó con una sonrisa fácil que iluminaba toda la habitación y una bolsa llena de dulces típicos de la capital que había comprado especialmente para mí, sin siquiera conocerme. Me estrechó la mano como si fuera una adulta, con respeto genuino y firmeza, y eso me hizo sentir importante de una manera que nunca antes había experimentado en mis 12 años de vida. La casa era pequeña, pero increíblemente acogedora, llena de fotografías familiares que contaban historias de años de amor y tradición, y con una cocina que se convertía en el corazón palpitante de todo. Elena me preparó una habitación en lo que antes era su cuarto de costura, pintándola de un amarillo suave y luminoso que hacía que el sol de la mañana entrara como una bendición divina a través de las cortinas. Había cortinas blancas con bordados delicados de margaritas, y cuando las vi por primera vez, supe sin que nadie me dijera que ella las había elegido pensando específicamente en mi nombre, en hacerme sentir que pertenecía a ese lugar. Me inscribió en la escuela del barrio, y cada noche me ayudaba pacientemente con las tareas, mientras Tomás leía el periódico en su sillón favorito de cuero desgastado por los años. El único ruido constante era el tic-tac hipnótico del reloj de pared antiguo que había pertenecido a los padres de Tomás, un sonido que al principio me ponía nerviosa porque marcaba el paso del tiempo de forma implacable, pero que poco a poco se convirtió en el latido reconfortante de mi nuevo hogar. Aprendí sus rutinas sagradas e inquebrantables: el café fuerte de las 6 de la mañana, el telediario religioso de las 3 de la tarde, la cena exactamente a las 9 de la noche sin falta. Había un orden, una predecibilidad hermosa que mi vida anterior nunca había tenido, donde cada día era un caos de incertidumbre y miedo. Comencé a sentir que quizás, solo quizás, podría tener una vida normal como cualquier otra niña de mi edad. Pero entonces llegó la carta que lo cambiaría absolutamente todo y removería los cimientos de mi frágil felicidad. 6 meses después de mi llegada a casa de los Martínez, recibí una carta de mi madre biológica que cayó como una bomba en medio de mi frágil felicidad recién construida. La reconocí inmediatamente por la letra temblorosa e irregular y las manchas de café oscuro en el sobre arrugado y maltratado. Mi nombre estaba escrito con tinta azul barata que se había corrido en algunas partes, como si ella hubiera llorado mientras escribía cada letra con manos temblorosas e inseguras. Mis manos comenzaron a temblar violentamente cuando la tomé del buzón, de pie en el recibidor, mientras Elena preparaba la merienda en la cocina, tarareando una canción vieja de su juventud. Dentro del sobre amarillento, apenas unas líneas garabateadas explicando que había cometido un error terrible, que me extrañaba más de lo que podía soportar, que quería desesperadamente que regresara a casa con ella. Las palabras bailaban frente a mis ojos nublados por las lágrimas que comenzaban a formarse. Perdóname, mi niña. Te necesito conmigo. Eres mi hija y siempre lo serás.
Cada frase era un puñal afilado que se clavaba directamente en el corazón, que apenas comenzaba a sanar después de meses de cuidados constantes. No había explicación real de por qué me había echado como si fuera basura inservible. No había reconocimiento genuino del daño profundo que me había causado. Solo súplicas desesperadas envueltas en promesas vagas de un futuro mejor que sonaban completamente huecas a mis oídos. Mi corazón se partió en dos direcciones completamente opuestas, desgarrándose por la mitad de forma dolorosa. Una parte de mí, esa niña herida que todavía anhelaba desesperadamente el amor incondicional de su madre biológica, quería creer cada palabra escrita en ese papel arrugado. Quería imaginar con toda mi alma que todo había sido un malentendido terrible, que ella realmente me amaba con locura, que podíamos empezar de nuevo y ser una familia feliz como en los cuentos. Pero la otra parte, la que había madurado a golpes brutales de realidad en esos bancos fríos del parque, sabía reconocer perfectamente las mentiras disfrazadas de esperanza, las promesas vacías que nunca se cumplirían porque ya las había escuchado antes. Elena me encontró llorando desconsoladamente en mi habitación amarilla, con la carta arrugada entre mis manos apretadas hasta que mis nudillos estaban completamente blancos. No dijo nada al principio. Solo se sentó a mi lado en la cama que ella misma había preparado con tanto amor y dedicación, y me abrazó fuerte, meciendo mi cuerpo sacudido violentamente por los sollozos. Su abrazo olía a lavanda fresca y a seguridad absoluta, y en ese momento quise aferrarme a ella con todas mis fuerzas y nunca soltarla jamás, quedarme en ese abrazo protector para siempre. Cuando finalmente pude hablar entre hipos entrecortados, le mostré la carta con manos todavía temblorosas. Ella la leyó en completo silencio, sus ojos recorriendo cada línea con atención meticulosa. Vi cómo su mandíbula se tensaba progresivamente, los músculos apretándose, pero su voz permaneció increíblemente calmada cuando finalmente habló. Margarita, mi amor, esto es tu decisión y siempre lo será. Nadie puede decidir por ti. Pero quiero que sepas algo muy importante. Aquí tienes un hogar verdadero, sin importar lo que finalmente elijas hacer. Esa noche no dormí ni un solo minuto, dando vueltas en la cama hasta que las sábanas quedaron enredadas, debatiéndome entre dos mundos completamente imposibles de reconciliar, dos realidades que no podían coexistir. La situación se complicó exponencialmente cuando mi madre biológica apareció sin avisar en la puerta de los Martínez una tarde gris de octubre. Llegó acompañada de su nueva pareja, un hombre delgado y nervioso que yo no conocía para nada y que parecía profundamente incómodo con toda la situación tensa que se desarrollaba frente a sus ojos. Él se quedaba 2 pasos atrás, fumando un cigarrillo tras otro, con manos nerviosas y mirando hacia cualquier lado, excepto directamente hacia mí. Ella lucía dramáticamente diferente de como la recordaba en mi memoria, mucho más delgada y demacrada, con el cabello teñido de un tono rojizo artificial que definitivamente no le favorecía y una desesperación palpable en los ojos que me asustó profundamente. Llevaba un abrigo que reconocí de años atrás, ahora muchísimo más raído y con botones que no coincidían entre sí. Algunos faltaban completamente dejando agujeros vacíos. Exigió verme con voz estridente y desesperada, alzando el tono en la entrada, mientras los vecinos curiosos comenzaban a asomarse por las ventanas para no perderse el espectáculo del barrio. Su voz tenía ese tono agudo y quebrado que yo recordaba perfectamente de las peores noches en casa, cuando las cosas se ponían realmente difíciles y peligrosas. Elena mantuvo la calma con una dignidad impresionante que siempre he admirado profundamente, invitándola a pasar al interior y ofreciéndole café como si fuera una visita completamente normal y esperada. Yo me quedé escondida detrás de la puerta entreabierta de mi habitación, escuchando cada palabra pronunciada, cada acusación apenas velada, cada promesa vacía y desesperada que salía de sus labios. Mi corazón latía tan fuerte y rápido que temía que pudieran oírlo claramente desde la sala, como un tambor de guerra. «Es mi hija de sangre», decía mi madre con voz quebrada y llorosa, casi suplicante. «Tengo todo el derecho del mundo a verla cuando quiera. Soy su madre.
Nadie está negándote ese derecho básico, respondía Elena con esa serenidad inquebrantable que la caracterizaba. Pero Margarita necesita tiempo para procesar todo esto. Ha pasado por muchísimo en tan poco tiempo. Por mucho. Yo soy su madre biológica, la que la trajo al mundo. Cometí un error horrible, ¿vale? Pero estoy aquí ahora, lista para arreglarlo todo. Quiero recuperar a mi hija, llevarla conmigo. Durante las siguientes semanas interminables, mi madre biológica comenzó a presentarse con regularidad desconcertante, a veces sobria y presentable, a veces claramente no tanto. Traía regalos baratos que yo sabía perfectamente que no podía costear realmente. Muñecas de plástico horrible de las tiendas de todo a €1. Chocolates en cajas maltratadas y abolladas, pulseras con abalorios que dejaban manchas verdes en la piel después de usarlas apenas unas horas. Me hablaba incesantemente de un apartamento nuevo que según ella había conseguido recientemente, de un trabajo estable que supuestamente tenía desde hacía semanas, de cómo absolutamente todo sería diferente y mejor esta vez si le daba una oportunidad de demostrar que había cambiado. Pero yo había aprendido dolorosamente a leer entre líneas, a reconocer los signos inconfundibles de mentira, la forma en que sus ojos no podían mantener contacto visual directo por mucho tiempo. El temblor incontrolable en sus manos que intentaba ocultar, cruzando los brazos fuertemente contra su pecho. El olor extraño que a veces traía en el aliento, dulce y químico a la vez, que me revolvía el estómago. Y entonces, Elena me confesó la verdad que ya sospechaba en mi interior, pero que no quería admitir. Una tarde lluviosa, mientras Elena y yo cocinábamos juntas unas croquetas de jamón, siguiendo la receta de su abuela fallecida, ella rompió el silencio pesado que había estado cargando durante varios días. Sus manos amasaban la mezcla cremosa con movimientos automáticos y practicados por años de experiencia, pero pude ver claramente la tensión acumulada en sus hombros caídos, la forma en que evitaba cuidadosamente mirarme directamente a los ojos, porque sabía que lo que tenía que decir me dolería. «Margarita, necesito contarte algo importante», comenzó finalmente. Su voz apenas un susurro por encima del chisporroteo constante del aceite en la sartén caliente. Me detuve inmediatamente con las manos llenas de harina blanca, sintiendo que el suelo comenzaba a moverse peligrosamente bajo mis pies descalzos. Elena se limpió las manos meticulosamente en su delantal bordado con flores pequeñas y me guió con suavidad hasta la mesa de madera de la cocina. Nos sentamos una frente a la otra, la luz dorada de la tarde proyectando sombras largas y dramáticas en las baldosas gastadas por años de uso diario. «He estado investigando discretamente la situación actual de tu madre», admitió con dificultad evidente, y vi el dolor genuino en sus ojos cansados por tener que decirme esto. «El apartamento del que habla constantemente no existe en realidad. He pasado personalmente por la dirección exacta que mencionó varias veces, y es un edificio abandonado y peligroso, esperando demolición municipal. Tiene las ventanas rotas y está lleno de escombros. El trabajo que dice tener es esporádico, en el mejor de los casos, limpieza por horas cuando ocasionalmente la llaman de alguna agencia temporal, y la pareja con la que anda últimamente se detuvo estratégicamente, eligiendo sus palabras siguientes con extremo cuidado y consideración. Tiene un historial bastante preocupante, según pude averiguar haciendo algunas consultas. Problemas serios con la bebida, varios altercados menores con la policía local, nada grave legalmente hablando, pero definitivamente suficiente para preocuparme. Por ti, por tu seguridad física y emocional». Las palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas arrojadas al agua, creando ondas que se expandían. No era sorpresa, no realmente en el fondo de mi corazón, pero escucharlo en voz alta, confirmado por alguien en quien confiaba completamente, era absolutamente diferente. Era real de una manera que ya no podía negar fácilmente ni esconder bajo capas de esperanza infantil. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté con dificultad, mi voz sonando mucho más pequeña de lo que pretendía proyectar. «Porque mereces la verdad completa, sin mentiras piadosas que solo prolongan el dolor. Porque tienes casi 13 años y eres lo suficientemente madura para tomar decisiones informadas sobre tu propia vida y tu futuro. Y porque,
Sin importar absolutamente lo que decidas al final, necesitas saber exactamente en qué te estás metiendo si eliges regresar con ella. No quiero que vayas a ciegas. Esa noche, acostada en mi cama amarilla, mirando fijamente las sombras que danzaban en el techo con cada auto que pasaba por la calle, tomé una decisión firme. Si mi madre biológica realmente quería que regresara con ella, tendría que demostrarme con hechos concretos y verificables que genuinamente había cambiado su vida. No con palabras bonitas y promesas vacías que se las llevaba el viento, sino con acciones reales y tangibles que pudiera ver y tocar. Pero el universo tenía otros planes completamente diferentes para mí, planes que no incluían decisiones racionales ni tiempo para pensar. El momento decisivo y desgarrador llegó durante las famosas fiestas del Pilar. Toda Zaragoza estaba sumergida en celebración masiva, con las calles principales llenas de música tradicional que salía de todos los bares y plazas, flores frescas por todas partes perfumando el aire y el olor característico e inconfundible a churros recién hechos y chocolate espeso que hacía que el estómago rugiera de hambre. Las bandas de música llenaban el aire con sus melodías alegres y contagiosas, y los gigantes y cabezudos tradicionales desfilaban majestuosamente mientras los niños pequeños corrían emocionados entre las piernas de sus padres. Era un día de alegría colectiva absoluta, de tradición arraigada profundamente y comunidad unida en celebración. Elena me había comprado un vestido completamente nuevo, algo que honestamente nunca antes había tenido en toda mi vida. Azul oscuro precioso, con pequeñas flores blancas delicadamente bordadas en el cuello y las mangas. Me lo había probado al menos 10 veces emocionadas, frente al espejo manchado del baño, maravillada cada vez de ver a una niña normal y feliz, devolviéndome la mirada desde el reflejo. Planeábamos ir juntas a ver las ofrendas tradicionales de flores a la Virgen del Pilar, esa tradición hermosísima donde miles de personas llevan ramos coloridos para crear un manto gigante de colores vibrantes y fragancias embriagadoras que cubría toda la plaza. Pero esa mañana fatídica, antes de que pudiéramos salir de casa, mi madre biológica se presentó completamente borracha en la puerta principal, destruyendo todos nuestros planes. El sonido brutal del puño golpeando la madera resonó por toda la casa como disparos de cañón que hacían temblar las paredes. Tomás, que estaba afeitándose tranquilamente en el baño, preparándose para la fiesta, salió corriendo alarmado con la mitad de la cara todavía cubierta de espuma blanca. Elena se puso visiblemente pálida, toda la sangre drenándose de su rostro, pero se movió rápidamente y con determinación hacia la entrada. Me hizo un gesto autoritario con la mano para que me quedara atrás y segura, pero yo no pude moverme ni un milímetro. Estaba completamente congelada en medio del salón, todavía con mi vestido nuevo puesto, sintiendo cómo absolutamente todo se desmoronaba otra vez como un castillo de naipes. «¡Margarita!», gritaba mi madre desde fuera con voz desgarradora que atravesaba la madera. «Sé perfectamente que estás ahí dentro. Ábreme esta maldita puerta ahora mismo. Soy tu madre. Tengo derechos». Cuando Elena finalmente abrió la puerta con mano firme, mi madre casi se desplomó violentamente hacia adelante, perdiendo el equilibrio. Su aliento apestaba intensamente a alcohol barato, mezclado con tabaco, y sus ojos estaban completamente inyectados en sangre, vidriosos y desenfocados sin poder fijar la mirada. El hombre que la acompañaba intentaba sostenerla por los brazos, pero ella se sacudía libre de su agarre con fuerza, señalándome con un dedo acusador y tembloroso. «Ahí está mi niña preciosa», sollozó dramáticamente, tambaleándose peligrosamente hacia mí. «Mi niña que estas personas me robaron descaradamente aprovechándose de mi situación. Vengo por ti, Margarita. Te llevaré de vuelta a casa donde perteneces, conmigo. Esta es mi casa ahora». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas conscientemente, sorprendiéndome a mí misma. Su rostro se contorsionó instantáneamente en una máscara horrible de dolor, mezclado con rabia pura y primitiva que me heló la sangre. La escena que se desarrolló fue absolutamente devastadora para todos los presentes.
Los vecinos salieron masivamente de sus casas, atraídos por los gritos, algunos tratando genuinamente de calmar la situación con palabras suaves, otros simplemente observando el espectáculo morboso con curiosidad mal disimulada y comentarios susurrados. Doña Carmen de al lado intentó ofrecer agua fría en un vaso. Don Miguel, el veterano del segundo piso, amenazó seriamente con llamar a la Policía Nacional si la situación no se calmaba inmediatamente. Pero mi madre biológica seguía gritando descontroladamente, diciendo que me estaban manipulando cruelmente, que Elena me había robado de ella aprovechándose de su situación difícil cuando estaba vulnerable, que yo era su hija de sangre y tenía todo el derecho legal a llevarme con ella porque la ley estaba de su lado. Yo estaba completamente paralizada en el interior del apartamento, sintiendo cómo todo mi mundo frágil se desmoronaba otra vez en pedazos irreparables. Las paredes del apartamento que había comenzado finalmente a sentir como hogar verdadero, de repente parecían peligrosamente frágiles, como si fueran a desaparecer en cualquier momento dejándome expuesta y vulnerable otra vez. Mis piernas temblaban tanto incontrolablemente que tuve que agarrarme del respaldo del sofá para no caer de rodillas sobre el suelo. Elena intentaba razonar con ella pacientemente, su voz manteniéndose firme pero increíblemente compasiva a pesar de todo. Nadie te ha robado absolutamente nada. Margarita necesita desesperadamente estabilidad en su vida. Necesita ir regularmente a la escuela y aprender. Necesita sentirse completamente segura. Si realmente la amas como dices, no te atrevas a decirme cómo amar a mi propia hija, interrumpió mi madre violentamente, su voz subiendo varias octavas, y entonces rompió a llorar de una manera que literalmente me partió el corazón en dos. Se dejó caer pesadamente de rodillas en el rellano sucio, sus sollozos desgarradores resonando por todo el edificio completo. No soy perfecta, lo sé perfectamente. Cometí errores terribles que no puedo deshacer, pero es mi hija biológica. Es absolutamente todo lo que tengo en este mundo miserable. Fue entonces, en ese momento crítico y decisivo, cuando Tomás finalmente actuó con una fuerza que nunca le había visto demostrar. Ese hombre generalmente callado, que apenas me había dirigido la palabra directamente en todos esos largos meses, salió decididamente y enfrentó a mi madre biológica con una firmeza impresionante pero respetuosa. Se quitó el delantal que todavía llevaba puesto de preparar el desayuno y se arrodilló junto a ella en el suelo, sin importarle que el suelo estuviera sucio de barro y colillas o que todos los vecinos chismosos estuvieran mirando atentamente desde sus ventanas y puertas. «Escúcheme con atención», dijo con voz profunda, pero absolutamente no agresiva, llena de firmeza tranquila. «Margarita está muy bien cuidada aquí con nosotros. Tiene una cama limpia y cómoda donde dormir, comida nutritiva en la mesa 3 veces al día sin falta, va a la escuela todos los días sin excepción y saca notas excelentes según sus profesores. Tiene rutinas saludables que la ayudan, tiene seguridad emocional, tiene gente que genuinamente la quiere y se preocupa por su bienestar». Mi madre levantó lentamente la vista hacia él, con las mejillas completamente mojadas y el maquillaje barato corrido formando manchas negras bajo sus ojos hinchados. «Si realmente la ama como afirma», continuó Tomás con convicción absoluta, «entonces quiere lo absolutamente mejor para ella, ¿verdad? No lo que usted desea egoístamente para sentirse mejor, sino lo que ella realmente necesita para crecer sana y feliz». Hubo un momento de silencio pesado y tenso que pareció durar una eternidad. Luego Tomás se puso de pie lentamente y le extendió la mano con respeto genuino. «Le ofrezco ayuda sincera si realmente la necesita y está dispuesta a aceptarla. Elena trabaja en el hospital y conoce muchos recursos disponibles, programas de asistencia social. Podemos ayudarla genuinamente a encontrar un camino mejor para usted, para su vida. Pero no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que arrastre a Margarita de vuelta a la inestabilidad y el peligro. Eso no es amor, es egoísmo». Mi madre lloró amargamente en medio de la calle, un llanto desgarrador que me hizo querer correr desesperadamente hacia ella y abrazarla. Mis pies se movieron por voluntad propia, pero Elena me sostuvo suavemente pero firmemente por el hombro. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi comprensión profunda en su mirada, pero también firmeza absoluta.
Algo profundo dentro de mí sabía que ese impulso era la niña asustada que todavía vivía aterrada en mi interior, no la decisión correcta y madura que debía tomar. Mi madre finalmente se dejó llevar por su pareja poco confiable, lanzándome una última mirada que llevaría conmigo para siempre grabada en la memoria. Una mezcla compleja de amor genuino, pérdida absoluta y rendición final. Los Martínez iniciaron entonces un proceso formal de adopción que cambiaría mi vida para siempre de manera irreversible. La decisión no fue inmediata ni impulsiva. Pasaron varios días tensos después del incidente traumático del Pilar, antes de que Elena y Tomás se sentaran conmigo en la mesa familiar de la cocina, con expresiones serias, pero esperanzadas, brillando en sus ojos cansados. Elena me explicó cada paso del proceso legal con paciencia infinita, asegurándose meticulosamente de que yo entendiera completamente lo que significaba cada documento, cada audiencia, cada decisión que tomaríamos juntos. Había formularios oficiales interminables que llenar con letra pequeña difícil de leer, abogados especializados que consultar sobre derechos y obligaciones, comparecencias ante jueces intimidantes que enfrentar en salas frías. Pero lo más importante, me recalcó varias veces con énfasis especial, era que esto era absolutamente mi decisión tanto como la de ellos. Nadie me obligaría a nada. No queremos presionarte de ninguna manera, dijo Tomás con sinceridad evidente, sus manos ásperas de años de trabajo duro en la fábrica descansando sobre la mesa de madera. Si sientes que necesitas intentar con tu madre otra vez, darle otra oportunidad, lo entenderemos perfectamente. Pero si decides quedarte con nosotros permanentemente, lucharemos con todas nuestras fuerzas por hacerlo oficial ante la ley, por hacerte realmente nuestra hija en todos los sentidos. La palabra hija flotó en el aire como una promesa dorada y preciosa que brillaba con luz propia. Javier vino específicamente desde Madrid para conocerme mucho mejor y pasar tiempo de calidad conmigo. Llegó un viernes por la tarde con una mochila llena de libros gruesos de medicina que consideraba absolutamente fascinantes y una sonrisa contagiosa que hacía que sus ojos desaparecieran completamente en arrugas. Me llevó a tomar helado artesanal al parque, ese mismo parque donde Elena me había encontrado abandonada meses atrás, pero ahora se veía completamente diferente bajo la luz cálida del otoño dorado que pintaba todo de colores anaranjados. Siempre quise tener una hermana menor, me confesó mientras lamíamos nuestros conos con atención para que no se derritieran. El suyo era de fresa natural, el mío de chocolate belga. Alguien a quien molestar cariñosamente, ya sabes, y que me molestara de vuelta sin rencor. Alguien con quien compartir los secretos familiares más vergonzosos, como que mamá no puede resistirse a las telenovelas, aunque siempre dice públicamente que son tonterías melodramáticas, o que papá llora como bebé viendo películas sentimentales de perros que mueren. Me reí genuinamente, y fue una risa real que salió desde un lugar profundo que había estado dormido durante muchísimo tiempo, años quizás. Hablamos extensamente de sus sueños de ser pediatra especializado, de cómo quería trabajar específicamente con niños que habían pasado por situaciones difíciles y traumáticas como la mía. Me habló con pasión de la universidad, de las guardias eternas y agotadoras en el hospital, donde apenas dormía, de la primera vez que sostuvo a un bebé recién nacido entre sus manos y sintió el peso aplastante de la responsabilidad. Y me habló de cómo la familia Martínez, aunque pequeña en número, tenía espacio infinito en el corazón para cualquiera que necesitara amor. Si decides ser mi hermana oficialmente, dijo mientras caminábamos de vuelta, tomados de la mano por las calles decoradas, te prometo solemnemente que siempre estaré ahí para ti. En las buenas y en las malas, en los exámenes difíciles y en los primeros amores dolorosos, en absolutamente todo lo que venga. Esas conversaciones profundas me hicieron sentir que realmente pertenecía a algún lugar específico, que no era solo una carga temporal o una responsabilidad que eventualmente desaparecería cuando se cansaran de mí. El proceso legal fue largo, complicado y emocionalmente agotador para todos los involucrados. Hubo comparecencias ante jueces en salas frías con luces fluorescentes que hacían que todo pareciera surrealista e irreal como en una película.
Una mujer seria con gafas gruesas y traje gris me hizo preguntas directas sobre mi vida anterior, sobre cómo me trataba mi madre biológica en casa, sobre cómo me sentía viviendo con los Martínez ahora. Sus preguntas eran directas pero no crueles, y yo respondía con honestidad brutal, aunque cada palabra me costaba un pedazo de alma arrancado. Los trabajadores sociales vinieron a la casa varias veces sin avisar previamente, examinando meticulosamente cada rincón de nuestras vidas con ojos críticos. Revisaron mi habitación amarilla, mis libros escolares, para ver qué estudiaba. Incluso abrieron el refrigerador para ver qué tipo de comida había almacenada y si era nutritiva. Hablaron conmigo a solas en mi habitación, preguntándome si me sentía segura física y emocionalmente, si alguien me había lastimado de alguna manera, si estaba allí por voluntad propia o me sentía obligada. Una de ellas, una señora mayor llamada Marta con voz suave y maternal, me preguntó directamente mirándome a los ojos: «Margarita, si pudieras elegir libremente sin presiones, ¿dónde querrías vivir?». La respuesta salió sin vacilación ni duda: «Aquí. Quiero quedarme aquí para siempre con los Martínez». Los reportes escolares afortunadamente mostraban mi mejoría académica y emocional impresionante desde que había llegado. Mi profesora, la señora Ramírez, escribió una carta detallada y emotiva, detallando cómo había llegado a principios de curso callada y asustadiza, escondiéndome en las esquinas durante el recreo sin hablar con nadie. Ahora participaba activamente en clase levantando la mano, tenía amigas con las que jugaba, sonreía más frecuentemente. Esas palabras, impresas en papel oficial de la escuela con su sello, se convirtieron en evidencia crucial para el caso. Mi madre biológica luchó contra la adopción inicialmente con todas sus fuerzas, presentando documentos y argumentos a través de un abogado que claramente trabajaba por caridad porque ella no podía pagar honorarios. Llegó a las audiencias con ropa más presentable que había conseguido prestada, el cabello recogido cuidadosamente, intentando parecer estable y capaz de cuidar a una niña. En una sesión particularmente dolorosa que todavía me persigue, me miró a través de la sala fría del tribunal y dijo con voz quebrada: «Solo quiero una oportunidad más, una última oportunidad. Por favor, Margarita, soy tu mamá que te trajo al mundo». El título «mamá» ya no encajaba como antes en mi corazón. Se sentía como un zapato que había quedado dolorosamente pequeño. Pero sus propias acciones la traicionaron cruelmente una y otra vez. No se presentó a varias citas judiciales importantes sin justificación válida. Cuando le pidieron hacer un test de sustancias obligatorio, los resultados no fueron favorables en absoluto. Llegó ebria a una audiencia crucial, tropezando en los escalones del juzgado y teniendo que ser escoltada fuera por seguridad mientras todos observaban. Y finalmente, en una tarde gris de febrero, con la lluvia golpeando insistentemente las ventanas del juzgado, creando un ritmo melancólico, firmó los papeles renunciando oficialmente a sus derechos parentales sobre mí. Elena me llevó a caminar junto al Ebro después de recibir la noticia oficial de la renuncia. El río fluía turbio y poderoso, arrastrando ramas rotas y basura en su corriente incesante que nunca se detenía. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises que amenazaban más lluvia fría, y hacía un frío penetrante que se metía en los huesos a pesar de mi abrigo nuevo de invierno que Elena había comprado. Caminamos en silencio durante mucho tiempo por el paseo junto al agua, el sonido de nuestros pasos amortiguado por el camino húmedo y las hojas caídas. Yo sostenía una copia de los documentos legales en mi mochila escolar, sintiendo su peso contra mi espalda como si fueran ladrillos pesados que cargaba. Finalmente, Elena se detuvo cerca del histórico puente de piedra, mirando las aguas oscuras que fluían incansables hacia el mar. «La familia no siempre es la sangre que llevas en las venas», dijo sin apartar la vista del río hipnótico, «sino el amor que eliges conscientemente aceptar en tu corazón». Lloré toda esa tarde junto al río, no solo de tristeza profunda, por la madre que estaba perdiendo definitivamente, sino también de alivio inmenso por la familia que estaba ganando a cambio. Era un llanto complejo y contradictorio, hecho de capas de emoción que no podía separar ni nombrar claramente. Era pérdida y ganancia simultáneas,
Era dolor agudo y esperanza brillante. Era el cierre definitivo de un capítulo doloroso y la apertura emocionante de uno completamente nuevo. Elena me dejó llorar sin interrumpir ni apresurar, su mano descansando suavemente en mi espalda, en un gesto de apoyo silencioso. Cuando finalmente me calmé, con los ojos hinchados y la nariz roja por el frío y las lágrimas, ella sacó un pañuelo limpio de su bolso y me lo entregó con ternura. «Tu madre biológica te dio la vida», dijo suavemente mirándome a los ojos. «Eso siempre será parte de tu historia personal, y está bien si algún día quieres buscarla, conocerla de otra manera cuando seas adulta. Pero ahora tienes otra familia también. Una familia que te eligió tanto como tú nos elegiste a nosotros». Miramos el río juntas hasta que comenzó a oscurecer, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una y se reflejaban en las aguas turbulentas como estrellas caídas. La adopción se finalizó oficialmente justo antes de mi 13º cumpleaños. Los Martínez organizaron una pequeña celebración en casa, invitando a los vecinos que nos habían apoyado incondicionalmente durante todo el proceso difícil. Doña Carmen vino con su famoso flan casero que se derretía en la boca. Don Miguel trajo un ramo de flores que, según él, había cultivado personalmente en su balcón, aunque sospechábamos que venían del mercado de la esquina. Incluso algunos de mis compañeros de la escuela aparecieron, trayendo regalos envueltos torpemente en papel de periódico y lazos desiguales. Había una tarta de chocolate casera, decorada torpemente pero con amor por Tomás, con mi nombre escrito en glaseado desigual, que goteaba. Las letras estaban torcidas y algunas goteaban hacia los lados, formando charcos dulces, pero era la cosa más hermosa que había visto en mi vida entera. Él se había manchado las manos de chocolate y tenía una expresión de orgullo paternal en el rostro que me hizo querer abrazarlo fuerte y nunca soltarlo jamás. Los regalos fueron modestos, pero llenos de significado profundo. Libros de aventuras que Elena había seleccionado cuidadosamente en la librería, ropa nueva que realmente me gustaba, y no solo era práctica, una bicicleta de segunda mano que Javier había restaurado personalmente con sus propias manos, pintándola de color turquesa brillante porque recordaba que una vez mencioné que era mi color favorito en el mundo. Pero el verdadero regalo llegó cuando Elena me entregó ceremoniosamente un sobre manila grueso con mi nombre escrito en su letra cuidadosa y elegante. Dentro había un documento oficial con el sello rojo del juzgado. Mis manos temblaban mientras lo sacaba lentamente, y la habitación se quedó en silencio expectante cuando comencé a leer las palabras impresas. Allí estaba, mi nuevo nombre legal, Margarita Martínez. Ver ese papel oficial, sentir el peso de pertenecer realmente a esta familia ante la ley, fue como si finalmente pudiera respirar completamente, después de haber estado bajo el agua durante años. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura y cristalina. Tomás me abrazó fuertemente por un lado, Elena por el otro, y Javier nos rodeó a todos con sus brazos largos, y nos quedamos así unidos, una familia completa y real, mientras los vecinos aplaudían emocionados y algunos también lloraban de felicidad. Esa noche, antes de dormir, pegué el documento cuidadosamente en la pared de mi habitación amarilla, justo donde la luz de la mañana lo iluminaría primero cada día. Margarita Martínez ya no era la niña abandonada en el Parque Frío. Era alguien nueva, alguien con raíces profundas y un lugar seguro donde crecer. Pero la vida, como aprendería pronto, siempre tiene más lecciones difíciles que enseñar. Los siguientes meses trajeron desafíos inesperados que no había anticipado en absoluto. Comenzaron a surgir rumores maliciosos en la escuela sobre mi situación personal. Algunos compañeros, alimentados por chismes de sus padres que habían presenciado el escándalo del Pilar, empezaron a tratarme diferente. Ya no era solo Margarita de la clase 7B, ahora era la niña adoptada, la que su madre no quiso, la abandonada del parque. Las miradas comenzaron primero, cuchicheos que se detenían abruptamente cuando yo pasaba cerca, grupos que se cerraban cuando me acercaba. Pero fue Cristina Ruiz quien llevó la crueldad a otro nivel completamente. Cristina era popular, bonita, con el tipo de confianza que solo tienen las niñas que nunca han conocido la inseguridad.
Un día, durante el recreo, se acercó a mí rodeada de sus amigas como una reina con su corte. Yo estaba sentada sola en un banco, leyendo un libro que Javier me había prestado sobre el sistema solar. «Oye, Margarita», dijo con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. «¿Es cierto que ni tu propia madre te quiso lo suficiente?» El patio pareció detenerse. Las conversaciones cercanas se apagaron. Todos esperaban mi respuesta. «Tengo una familia que me ama», dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. «Sí, claro, una familia de lástima. Te recogieron como a un perro de la calle, ¿no? Por caridad». Las palabras dolían más que cualquier golpe físico. Se clavaban en las partes más sensibles de mi alma, en las dudas que todavía guardaba en secreto, en los miedos nocturnos que no compartía ni con Elena. Desde ese día, Cristina y su grupo hicieron de mi vida un infierno silencioso. No me pegaban ni me empujaban, nada que los profesores pudieran castigar. Era más sutil y por eso más efectivo. Organizaba que todo su grupo me excluyera completamente. Nadie me guardaba sitio en el comedor, y cuando intentaba sentarme, de repente ese lugar estaba ocupado. Nadie me elegía para los trabajos en equipo, y los profesores tenían que asignarme con grupos que me recibían con suspiros de resignación. Los cuchicheos seguían cada uno de mis movimientos. Comía sola, estudiaba sola, caminaba sola por los pasillos. Regresaba a casa con los ojos hinchados de llorar en secreto durante el recreo, escondiéndome en el baño para que nadie viera mi debilidad. Trataba de ocultar mi dolor para no preocupar a Elena y Tomás, quienes ya habían hecho tanto por mí. No quería ser una carga, no quería que se arrepintieran de haberme adoptado. Pero Elena, con esa intuición maternal que había desarrollado, notó mi angustia. La situación llegó a un punto crítico una mañana de lunes cuando me negué a ir a la escuela. Me aferré a mi almohada, suplicándole que me dejara quedarme en casa, que estaba enferma, que no podía enfrentar otro día de aislamiento y burlas. Se sentó en el borde de mi cama, acariciando mi cabello como hacía mi abuela antes de que ella también desapareciera de mi vida, y me pidió que le contara todo. Y entonces, entre sollozos entrecortados, la verdad salió como un río desbordado. Le conté sobre Cristina, sobre los comentarios crueles, sobre sentirme invisible, sobre pensar que quizás ella tenía razón, que yo era solo un proyecto de caridad que había interrumpido sus vidas perfectas. Cuando terminé, esperaba que Elena se enfureciera, que prometiera ir a la escuela y confrontar a todos. Pero no lo hizo. En cambio, me enseñó algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Elena organizó una reunión en la escuela, pero no para confrontar a nadie o causar un escándalo. Llegó un viernes por la mañana con una bandeja de sus famosas magdalenas caseras, ese aroma a limón y vainilla que llenaba toda nuestra cocina los domingos. Pidió permiso a la señora Ramírez para hablar con toda la clase durante los últimos minutos antes del recreo. Yo estaba sentada en mi pupitre, mortificada, queriendo desaparecer. Todos mis compañeros miraban con curiosidad mientras Elena colocaba la bandeja en el escritorio del frente. Cristina me lanzó una mirada de suficiencia, como si dijera, «Ahora sí que te metiste en problemas». Pero lo que Elena hizo me dejó sin aliento. Contó, con una honestidad desarmante, su propia historia. Cómo ella también había sido adoptada de niña, cómo su madre biológica la había dejado en un orfanato cuando tenía solo 5 años. Habló de las noches llorando, preguntándose qué había hecho mal, sintiendo que era defectuosa de alguna manera fundamental. Enfrentó rechazo, preguntas dolorosas de otros niños, maestros que la trataban diferente. Me decían que era una huérfana sin valor, dijo Elena, su voz firme pero cargada de emoción, que nadie me había querido lo suficiente para quedarse. Y durante mucho tiempo lo creí. Me sentía rota, como si llevara una marca que todos podían ver. El aula estaba absolutamente silenciosa. Incluso Cristina había dejado de sonreír con superioridad. Elena continuó contando cómo a los 15 años la adoptó una familia maravillosa, los Sánchez, quienes le enseñaron que el amor no tenía nada que ver con la sangre. Cómo había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de esconder nuestras cicatrices, sino de aceptarlas como parte de nuestra historia, como prueba de que habíamos sobrevivido.
Habló de cómo había conocido a Tomás en el hospital donde ambos trabajaban temporalmente. Él, en mantenimiento, ella empezando como auxiliar. Tomás la había amado sin importarle su pasado, sin hacerle preguntas incómodas, simplemente amándola por quien era. Y cuando nació Javier, Elena juró que su hijo nunca vería diferencia entre el amor biológico y el amor elegido. Y ahora tenemos a Margarita, dijo, sus ojos encontrándose con los míos a través del aula. Ella es mi hija tanto como Javier es mi hijo, no menos, no diferente. Es mi hija porque la elegí, y ella nos eligió a nosotros. Y eso hace que nuestro vínculo sea aún más especial. Lágrimas corrían por mis mejillas. Varios compañeros también estaban llorando, incluso algunos de los chicos que siempre se burlaban de todo. La señora Ramírez se limpiaba los ojos discretamente con un pañuelo. Elena terminó diciendo, «Cada uno de ustedes tiene su propia historia. Algunas son más visibles que otras, pero todos llevamos algo. La forma en que tratamos esas historias, las nuestras y las de los demás, dice mucho más sobre nosotros que sobre ellos». Después de esa tarde, algo cambió en la escuela. No fue instantáneo ni dramático, como en las películas, pero gradualmente, como las flores que crecen después del invierno, comenzaron a acercarse otros niños. María, una chica tímida que siempre se sentaba atrás, me contó que sus padres estaban divorciados y que su papá tenía una nueva familia que prácticamente la había olvidado. Carlos me confesó que vivía con sus abuelos porque su madre estaba enferma y su padre había desaparecido. Ana habló de cómo su hermano mayor estaba en un centro de acogida y cuánto lo extrañaba. Descubrí que no estaba tan sola como pensaba. Muchas familias en nuestro barrio tenían sus propias complejidades ocultas detrás de las fachadas de normalidad. Todos cargábamos algo. Todos teníamos historias que preferíamos no contar, pero que nos definían de maneras profundas. Cristina nunca se disculpó directamente. Pero una tarde, mientras trabajábamos juntas en un proyecto de ciencias sobre adaptación y supervivencia en diferentes ecosistemas, me pasó su estuche de colores sin que se lo pidiera. Era un gesto pequeño, pero significativo. «Tu presentación sobre las flores del desierto estuvo buena», dijo sin mirarme, concentrada en colorear un diagrama de un cactus. «Gracias», respondí, sorprendida. Mientras pegábamos fotografías y escribíamos explicaciones sobre cómo las plantas del desierto se adaptaban a condiciones extremas, no pude evitar ver el paralelismo con mi propia vida. Yo también había aprendido a adaptarme, a encontrar formas de sobrevivir en terrenos hostiles, a florecer incluso cuando todo parecía árido y sin esperanza. Esa noche, cuando llegué a casa, Elena estaba preparando la cena. Tomás leía el periódico en su sillón. El reloj de pared marcaba su ritmo constante. Javier había venido de sorpresa desde Madrid y estaba en su antigua habitación, estudiando para un examen. Era una escena ordinaria, completamente normal, y precisamente por eso era extraordinaria. Me acerqué a Elena y la abracé por detrás mientras ella cortaba verduras. Ella se detuvo, sorprendida, y luego dejó el cuchillo para girar y abrazarme completamente. «Gracias», susurré contra su hombro. «Por elegirme, por luchar por mí, por enseñarme que merezco ser amada». Sentí sus lágrimas mojando mi cabello. «Oh, mi amor, gracias a ti por dejarnos amarte. Gracias por darnos la oportunidad de ser tu familia». Esa noche, antes de dormir, miré mi documento de adopción en la pared. Margarita Martínez. Ya no era un nombre nuevo, era simplemente mi nombre. Ya no era la niña que había sido echada de casa con una maleta desgastada. Era la niña que había encontrado su camino a través del frío y la oscuridad hacia la luz. Era la niña que había aprendido que la familia verdadera se construye con amor, compromiso y elección. Y mientras cerraba los ojos, con el olor a pan recién horneado todavía flotando en el aire y el sonido del reloj marcando los segundos de mi nueva vida, supe con certeza absoluta que finalmente estaba en casa, en mi verdadero hogar.